Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Acompañamos tus estudios. Cátedras sin fronteras. Les doy la bienvenida al programa Onda UNED, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Mi nombre es Pablo Navarro, soy tutor de la Cátedra de Artes y de Gramática y Literatura. Hoy vamos a compartir con Nelson Ramírez. Nelson es músico, es compositor, graduado de la Universidad de Costa Rica con 3 especialidades en composición, ejecución del saxofón y además en enseñanza. Nelson tiene 25 años de trabajar como músico y 13 de trabajar como profesor tutor en la UNED, en la Universidad Estatal a Distancia. Nelson, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mira, súper honrado de que me hayan contactado para compartir un poquito de información por acá. Yo feliz de la vida. Excelente, gracias Nelson. Bueno, te preparé como algunas preguntas que vamos a ir trabajando. Es más como conversar un rato de tu experiencia en los campos, ¿verdad? Porque tenés esa vivencia que transita entre la música y ejercer como músico, compositor. Entiendo que ahorita estás en un posgrado también que tiene que ver con composición, pero también vamos a hablar y especialmente centrarnos en la parte educativa, ¿verdad? Hay bastante que decir de la enseñanza musical y lo vamos a enfocar en primera infancia. El material que estamos preparando tiene que ver con la enseñanza musical en primera infancia. Entonces, tal vez para dar una breve introducción y presentarnos un poco tu experiencia desde una visión general de la música y de la educación musical, ¿cuáles son 2 aspectos que consideras claves para el desarrollo de la enseñanza en estas etapas? Dígase primero, segundo ciclo, inclusive primera infancia. ¿Cómo ves o cuáles son los 2 pilares o los 2 aspectos primordiales que se deben considerar en la enseñanza en esta etapa tan clave? Bueno, mira, una cosa súper importante que siempre tenemos que saber y que nos ayuda a generar una base para empezar a construir conocimientos es recordarnos que los niños, desde que están en el vientre de sus madres, como a partir del mes número 6, ya tienen desarrollada la audición. Y a partir de ese momento ya podemos empezar a trabajar desarrollo auditivo. ¿Verdad? Podemos empezar a jugar con sonidos cerca del vientre de la madre, podemos cantar, hablar, ¿verdad? Y desde ahí empezar eh, por decirlo así, a estimular la curiosidad en los niños, porque cuando nacen, como la vista no la tienen tan desarrollada como el oído, ¿verdad? El oído les va a funcionar como uno de sus medios principales para explorar, ¿verdad? Cuando los niños acaban de nacer, tienen una visión súper corta que les permite distinguir muy bien más o menos la distancia que tienen entre ellos y el pecho de sus madres y la cara de sus mamás, ¿verdad? Entonces la visión está muy restringida, lo que tienen muy cerquita, una distancia muy corta, pero la audición sí les va a ayudar a empezar a descubrir el medio. Entonces esto es clave para que nosotros desde ese momento, ojalá, ¿verdad?, se pueda empezar a estimular en los niños esta curiosidad por descubrir el medio a través de la audición, ¿verdad? Y empezar a estimular para actividades, para la espacialidad, movimiento, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, y ojalá como te decía, desde edades muy tempranas, empezar a estimular, pasar al siguiente aspecto que para mí es fundamental y es recordar que es vital para los niños que todo se aprenda a través del juego. Eso es
Claro. fundamental, es lo básico, ¿verdad? Y empezar a presentarles todo lo que nosotros queremos que ellos aprendan a través de juegos. Y porque el juego, vamos a ver, los seres humanos, cuando nos sentimos en un estado de alerta, ¿verdad? Pues empezamos a generar como una protección alrededor de nosotros, cognitiva y de un montón de otros aspectos que no nos permiten recibir información, ¿verdad? Nosotros, si no estamos en un ambiente cómodo y seguro, vamos a tener ciertos bloqueos cognitivos, físicos y de otros tipos que no van a hacer que el flujo de información de afuera hacia adentro y de nosotros hacia el entorno fluya de una manera adecuada. Pero si nosotros generamos un espacio amigable, un espacio de seguridad, todos estos bloqueos se levantan, ¿verdad? Y la receptividad crece un montón. Por eso Claro. el juego, como es un espacio seguro, un espacio en el que yo me divierto, que estoy haciendo cosas que me entretienen y que la paso súper bien, Claro. entonces, a través del juego que me genera este espacio seguro, la receptividad a cualquier tipo de información es muchísimo más amplia. Entonces, tener en cuenta que podemos estimular auditivamente a los niños desde muy pequeños y que siempre podemos generar un espacio de aprendizaje mucho más enriquecedor a través del juego, tener en cuenta esto, principalmente juguemos mucho. No Ujú. tratemos de presentar la información como teoría, sino Claro. como historias, como vivencias divertidas. Eso va a hacer que todo lo que podamos lograr en cuanto a aprendizaje aumente en cantidad y en receptividad en los chicos. Claro. Es interesante porque ahora que decías de la estimulación temprana, esta parte de prenatal, digamos, inclusive antes de que el niño o la niña nazca, me recuerda un poco cómo priorizas que el oído, inclusive, tiene más alcance que la vista. Estamos inmersos en una cultura muy visual. Qué importante poder reflexionar sobre los otros sentidos, ¿verdad? Porque es cierto, la vista reconoce, tiene limitantes cuando están recién nacidos, pero el oído no. Inclusive a nivel de neurociencia se habla de que hay un reconocimiento de la familiaridad de la voz antes Ujú. de que el niño o la niña nazca. Me llama mucho la atención porque también uno podría reflexionar que el mismo sistema educativo como diseño prioriza lo visual. Es súper interesante. Yo no sé si ahí yo tengo un sesgo, ¿verdad? Porque como soy profesor también de arte, para mí lo visual tiene un peso importante, pero si uno piensa en la configuración inclusive del espacio, el espacio en el que damos clases, lo visual, los colores es súper importante, pero tal vez dejamos un poco de lado la experiencia auditiva. Conversando con un colega músico, me decía, porque también trabajamos en educación, me decía que él hacía ejercicios de reconocimiento de sonidos con chicos más pequeños y reconocían probablemente hasta 15 sonidos en el entorno, ¿verdad? Como estos paisajes sonoros, y los hacía con adolescentes y reconocían 5, 4. Cómo el sistema educativo nos va inclusive modelando y limitando en estas experiencias, porque creo que la riqueza que podría haber de tener mayor experiencia auditiva desde que somos pequeños se ve condicionada al sistema educativo. En esa línea, Nelson, ¿qué experiencias interdisciplinares o qué aspectos desde una educación que cumpla con varios, eh, tal vez, objetivos a la vez, ¿verdad? Como lo es la educación interdisciplinar, ¿cómo podríamos vincular la enseñanza de la música con experiencias de educación interdisciplinar? ¿Qué recomendarías vos en esa línea interdisciplinar? Ok, solo así como para recapitular en lo que acabas de decir, que es súper importante, hay uno de los pedagogos musicales, Shinichi Suzuki, que tiene sus métodos de enseñanza y todo. Él dice que los niños nacen con oído perfecto, ¿verdad? Oído Ujú. absoluto, y que el problema es que nosotros se lo vamos deformando conforme va creciendo, Claro, qué ¿verdad? triste. Sí, digamos, en el ambiente musical se, se admira mucho personas que tengan un oído muy desarrollado, ¿verdad? Este señor lo que dice es que todos nacemos con un oído muy bien desarrollado, pero lastimosamente la mala estimulación o la falta de estimulación, ¿verdad? Va haciendo que vayamos perdiendo
todas las capacidades auditivas con las que nacemos. Y eso es una lastimotota. Igual también hay que tener mucho cuidado a la hora del nacimiento, no sobreestimular, ¿verdad? Claro. Tenemos que tener cuidado con qué tanta cantidad y qué tanto volumen de cosas nosotros volumen en cuanto a intensidad, ¿verdad? Le estamos presentando a los niños para no saturarlos y más bien generar como algún tipo de trauma o lesión. Pero bueno, volviendo a esta pregunta que me acabas de hacer, la ventaja con la música es que la música, para poder relacionarlo con otras cosas, se puede relacionar con todo, porque la música como fenómeno físico, que tiene una espacialidad y una temporalidad, hace que todas las acciones que nosotros realizamos como seres humanos se puedan enmarcar dentro de un rango musical, dentro de alguno de los elementos que componen la música. Y sobre todo el ritmo, ¿verdad? Que es el elemento más básico de la música, que es el que tiene que ver con la temporalidad. Con eso nosotros podemos enmarcar el lenguaje y los movimientos. Todo movimiento tiene un aspecto temporal. El movimiento empieza en un momento, termina en un momento. Lo mismo que las palabras. Empiezan y terminan. Las podemos establecer dentro de una temporalidad, ¿verdad? Y al ser esto, este elemento así o nuestra vida entera estar llena de ritmo por esta característica, podemos convertir en una actividad rítmica o en una actividad musical cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces ahí el límite es la imaginación de cada uno de los profes, ¿verdad? Y esto es una maravilla porque entonces yo puedo, si necesito enseñar, ya hablando de primer y segundo ciclo, cosas relacionadas con matemáticas, con español, ¿verdad? Involucrado el lenguaje, datos, lo que sea, podemos convertirlo en actividades rítmicas, actividades melódicas y además a través de la canción, que cantar es una cosa maravillosa, a través de la canción es demasiado fácil aprender. Claro. Yo recuerdo uno de los ejemplos que más recuerdo yo de cuando era niño, era que a mi papá le encantaba ver y escuchar a este grupo Le Luthier, ¿verdad? Claro. Que son músicos y cómicos, acaban de hacer la gira de despedida y estuvieron sí, en el Melico el año pasado, a finales de año. Sí. Qué lástima que ya no los vamos a tener más, pero son maravillosos. Pero una de las cosas que recuerdo es que ellos tenían una canción que lo que decía la canción era un teorema matemático, ¿verdad? El teorema de Tales, si no me equivoco. Y cuando yo estaba en el colegio, en una clase de matemática, una profesora dijo, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el teorema de Tales? Yo se lo pude recitar de memoria porque yo me sabía la canción y yo ni siquiera tenía idea verdaderamente que eso era un teorema matemático, ¿verdad? Claro. Real y todo. Bueno, ese día yo quedé grandísimo en el aula, pero el punto es que inclusive aprendizajes de memorización complicados, ¿verdad? Como información complicada como la que tiene este tipo de teoremas o inclusive himnos o lo que vos te imagines, es muy fácil aprenderlo a través de la música. La música genera diferentes canales de acceso a la información en el cerebro, ¿verdad? Entonces, si nosotros, voy a poner un ejemplo que puede no ser tan correcto, pero por lo menos para ilustrar, si tratemos de visualizarlo como si nuestro conocimiento fuera una carretera, ¿verdad? O un lugar muy grande, y para nosotros acceder a cada uno de los recuerdos o conocimientos que tenemos en nuestra cabeza, tenemos un camino, ¿verdad? Si nosotros utilizamos medios tradicionales, puede que tengamos un camino para llegar del punto A al punto B. A través de la música, nosotros generamos caminos alternos para llegar. Entonces, si por alguna razón tenemos un bloqueo en nuestro camino A para llegar al conocimiento, tenemos rutas alternas para llegar. Acordarnos que no es solo teoría, sino que también hay ritmo en ese conocimiento, hay melodía e inclusive hasta, ¿cómo se llama? Si relacionamos y vinculamos esos conocimientos y canciones con movimientos corporales, todavía más. Claro. Entonces, el acceso a ese mismo conocimiento va a ser muchísimo más fácil si nosotros lo hacemos a través de actividades musicales. Claro. Con esta reflexión que hace Nelson, que bueno que inclusive cita al grupo Le Luthier, que se permite jugar, ¿verdad? Que viene del tema anterior, que es que tanto nos permitimos experimentar. Hay que recordar que este grupo nace también en esa línea del juego, de la experimentación. Los instrumentos son construidos en ese espíritu, ¿verdad? De probar y la capacidad que tenemos como seres humanos de procesar la información desde diferentes frentes y desde diferentes insumos. Vamos a hacer un pequeño corte en este tema
tan interesante que tal vez dejamos a veces de lado en educación, pero que es muy saludable revisar a los que nos dedicamos a docencia. Ya casi regresamos. Onda UNED. Acortando distancias. Toda Costa Rica y el mundo escuchan hoy, tomando como suya Radio Nacional. Temprano con el pueblo, noticias y opinión, Cultura y mucho más, es Radio Nacional. llegando a la familia con imaginación, Música, política, también educación. infantiles, juventud, historia y diversión. Conoce Costa Rica por Radio Nacional. Onda UNED. Acortando distancias. Estamos de vuelta. Estamos conversando con Nelson Ramírez. Es músico, compositor y educador. Quedamos en esa reflexión de lo importante que es entender que los múltiples estímulos nos llevan a esas rutas alternas. Cuando estabas comentando que si uno tiene como esa metáfora, ¿verdad? Que el cerebro o el aprendizaje es una carretera, ¿verdad? De llegar del punto A al punto B, me imaginaba también las diferentes rutas de acceso, rutas alternativas que tal vez no conocemos, y planteábamos que en la educación deberíamos permitirnos experimentar esto, ¿verdad? Ahora mencionabas que en primero y segundo ciclo se pueden hacer ciertas actividades y también anterior habías hablado de la estimulación prenatal, ¿verdad? La parte auditiva, como es importante trabajar ese estímulo. Hay una etapa y hay un punto de recepción a los estudiantes que vienen al sistema educativo, que hay un gran reto. Yo, entre más trabajo en educación y más leo de educación, más compromiso siento con esta primera etapa. Las personas docentes que le abren la puerta a los chicos, a las chicas, al sistema educativo, que es primera infancia, que es preescolar, que es todo este mundo nuevo, donde ahora lo decías, ¿verdad? Vienen con, las personas tienen el oído absoluto, tienen el oído completo. Algo muy parecido pasa con la creatividad. Antes de que los estudiantes ingresen al sistema educativo, suelen ser muy creativos. Es el sistema el que les aminora ese espacio de creatividad. Entonces, tal vez, ¿qué recomendaciones, Nelson? Porque entiendo que desde lo que conoces y desde la experiencia teórica que tenés en primer y segundo ciclo, uno podría hacer como recomendaciones hacia atrás, ¿verdad? Esto que es muy, muy reconocido en los que hemos trabajado en educación, que, bueno, ¿cómo vienen mis estudiantes? ¿Cómo vienen los estudiantes de preescolar? Sería la pregunta. ¿Qué recomendaciones puntuales, tal vez 3 recomendaciones que le puedas dar a las personas docentes que se desarrollan en primera infancia, en preescolar, para que incorporen esta riqueza musical o esta experiencia auditiva en su pedagogía? Porque también viniendo de una persona que trabaja en los 3 campos, que sos educador, que sos músico y además que sos compositor, me imagino que puedes dar varias, no solo 3, pero podrías dar varias recomendaciones a las futuras personas que se desarrollen en preescolar. Sí, bueno, lamentablemente, ¿verdad? Hay realidades que no nos permiten trabajar sobre los ideales educativos, ¿verdad? Y sabemos que sobre todo el paso de preescolar a primer y segundo ciclo ya se convierte en una restricción demasiado grande para el asunto este de seguir jugando con los chicos, ¿verdad? Lamentablemente. Sin embargo, yo, para ir como muy puntual a lo que me preguntaste, creo que lo que yo podría recomendar, porque a veces a los profesores también les puede dar susto, ok, yo soy profe de preescolar, yo soy profe de primer y segundo ciclo, yo no soy músico, ¿verdad? O yo no soy un músico, entonces prefiero mejor, yo no voy a hacer actividades que tengan que ver con música, y entiendo perfectamente, ¿verdad? Puede ser generar como alguna barrera, no sentirse completamente capacitado. La ventaja es que hay cosas que tienen que ver con lo musical que se pueden realizar, aunque vos no seas profesional, porque son cosas muy sencillas y que están relacionados con nuestra cotidianidad, ¿verdad? Como conversamos al principio, la música tiene elementos que se relacionan demasiado con cualquier cosa de lo cotidiano, movimientos, aplausos, cantar aunque sea feo,
Nosotros la voz la utilizamos todos los días, Claro, ¿verdad? Y podríamos por lo menos hacer el intento de cantar. Y eso es como una de las primeras o la primera recomendación que yo haría. No le tengan miedo a hacer actividades musicales y que las hagan lo más que puedan, porque los beneficios a la hora de trabajar con chicos, con actividades, bueno, no solo musicales, artísticas en general, los beneficios son muchísimos, son muy grandes. Hay demasiados beneficios que tienen que ver con la interacción de los niños, con la interiorización, el conocimiento propio, el conocimiento de la relación social, el conocimiento del desarrollo de la motora, del lenguaje, de montones de cosas, de la atención, ¿verdad? Que por eso yo les digo, atrévanse a hacer actividades cada vez que puedan que estén relacionadas con la música, cada vez que puedan. Y el segundo, que es complemento del primero, es hagan cosas demasiado sencillas. No claro. necesitan hacer actividades que asombren a músicos profesionales. Con la Ajá, música se puede trabajar a un nivel súper sencillo que sigue siendo súper enriquecedor y atractivo y divertido para los chicos. Entonces, que claro. lo hagan lo más que puedan y que no se preocupen por hacer cosas complicadas. En lo sencillo está la clave para tener éxito en actividades cuando no son profesionales en música. Claro. Muy buenas las recomendaciones. También por ahí se habla de que la marca del verdadero maestro, la verdadera maestra es la sencillez. Cómo transmitir algo complejo desde la sencillez. Ahora mencionabas esto de que las ganancias y las ventajas y los beneficios son muchos. Y un poco como que mencionaste que el entorno y el procesamiento que hacemos de ese entorno, de este entorno musical, auditivo, inclusive lúdico que veníamos conversando anteriormente, antes de la pausa, eh, potencia destrezas y mejora la experiencia del estudiante, de la persona estudiante. Podríamos hablar que esto inclusive corresponde a la sensibilidad estética, ¿verdad? La sensibilidad estética a través de la música. Y es interesante cómo argumentas tu respuesta porque no lo puedes, o sea, no lo separas de otras expresiones, ¿verdad? Decís arte en general, trae muchos beneficios. Esa sensibilidad estética o esa capacidad de interiorizar y procesar el estímulo del entorno, porque también como docentes tenemos una gran responsabilidad. Me encanta que empezás haciendo una aclaración, ¿verdad? El ideal, hay que tener cuidado con esos ideales muy volados, ¿verdad? Que a veces entramos a educación con muchas ganas y somos idealistas y nos topamos de frente con una realidad, pero esa sensibilidad estética o esa apreciación del arte y esa apreciación de la experiencia, ¿cómo podríamos trabajarlo en etapas tempranas? Porque ahora lo dijiste muy puntual, ¿verdad? Ahora dijiste, hay que animarse, hay que perderle el miedo. La otra recomendación es no complicarse, ¿verdad? Hacerlo lo más puntual y hacerlo lo más posible. Pero en cuanto a esa experiencia más sensorial, más de cómo percibimos la música, eh, y inclusive relacionarlo con la lectoescritura. ¿Qué podrías decirnos de todo esto, verdad? ¿Cómo seguir estimulando esa receptividad o esa sensibilidad y cómo relacionarlo con la lectoescritura? Ok, bueno, la música eh, como fenómeno sonoro también y estético que es, ¿verdad? Por el ordenamiento de los sonidos que nosotros le podamos generar, ¿verdad? Ella por sí sola, quitándole, digamos, ya no hablando de canciones, ¿verdad? Que tienen letra junto con música, sino la música solita, por ella sola, puede generar un montón de sensaciones en la persona que lo está percibiendo, ¿verdad? Claro, Entonces, si nosotros trabajamos con este tipo de relaciones y de sensaciones que genera la música, nosotros podemos empezar a generar un desarrollo de la sensibilidad en los niños para poder captar en estas relaciones sonoras, estas relaciones musicales, ¿verdad? Diferentes estados de ánimo, relaciones con diferentes ambientes, con grupos de personas, con un montón de cosas que tienen que ver con la individualidad y con la colectividad, ¿verdad? ujú, Entonces, si nosotros podemos utilizar la música de esta manera para generar un ambiente donde ellos van a estar imaginando cosas a través de la música, inventando cosas a través de la música, ¿verdad? Porque nosotros podemos sugerir algo a través de una música que les ponemos y ellos tienen que completar su historia. Nosotros podemos poner un tipo de música y empezar a trabajar los diferentes tipos de sentimientos y sensaciones con ellos, ¿verdad? Que ellos identifiquen, ¿verdad? Y ahí es donde podemos también empezar a hacer el vínculo con la literatura.
podemos utilizar un cuento y poner música de fondo. Que es básicamente lo que se hace con las películas, ¿verdad? Nada más que en la película no se está propiamente leyendo, o sea, no se trabaja la actividad como un cuento propiamente, pero es básicamente eso, estás contando una historia y la música es fundamental en una película. Te genera el 80% de las sensaciones, las termina generando la música, ¿verdad? Enriquece un montón el contenido oral y visual de las películas. Lo mismo lo podemos hacer a través de un cuento. Estás leyendo el cuento y ojalá el profesor o la profesora empiece a hacer sus personajes y todo. Y si tenemos una música de fondo que nos ayude, vamos a generar un montón de sensaciones chivísimas en los chicos, ¿verdad? Y así como un montón de actividades más, podemos empezar a generar esa curiosidad por el medio, por descubrirlo, poner sonidos del ambiente. Mira, ¿a qué te suena esto? Ay, esto me suena como a la playa, y esto es como el bosque, y así son los animales, y esto suena como una ciudad, y empezar a diferenciar. Entonces el desarrollo se puede ir trabajando poquito a poco, con un montón de estímulos sonoros, porque la música, como te decía, por sí sola, va a empezar a generar vínculos, por decirlo así, contratos, ¿verdad? En la cabeza de la persona, de, ok, esto me suena a tal cosa, y pum, lo desemparejo, y esto ya me queda grabado en la cabeza, y empiezo a hacer relaciones y relaciones, ¿verdad? Y es chivísima cómo se empieza a construir un montón de conocimiento, de sensaciones, de estimulación a través de lo que podemos lograr con la música. Qué importante, porque también conecta con lo que hablábamos al puro inicio, ¿verdad? De que el oído como un sentido de recepción de información está muy desarrollado, y en los primeros años más bien el sistema educativo como que lo limita, ¿verdad? Qué importante para nosotros en el campo de la docencia y las personas que se especializan en esta etapa del desarrollo, tomarlo en cuenta. Y también creo que el llamado, bueno, no sé cómo lo ves vos, y te lo comento porque a mí me queda resonando esto, es que los docentes también jueguen, que también experimenten, porque creo que mucho del límite tiene que ver como con esa constricción o como esa restricción que el mismo docente se pone a sí mismo para hacer las cosas como más formales o más estructuradas también. ¿Qué pensás de eso? Que buena parte de nosotros también debería ser la invitación, exploremos, juguemos. Sí, no sé, bueno, puede haber demasiados, en cada profesor debe haber todo un mundo, ¿verdad? De circunstancias que hacen que quieran o no explorar, pero tenemos que recordar, bueno, ser profesor no es nada fácil. Exacto. Esa es la primera aclaración. Muy bien. Sí. No es nada fácil. O sea, si querían un trabajo donde se la pueden, como se dice popularmente, tirar rico, no sean profesores. No es acá. No sean profesores. Para mí es una profesión que requiere muchísimo compromiso, y además cualquier cosa en la vida que uno quiera obtener, que le dé un buen beneficio, hay que invertir en eso. Claro. Lo que sea. Entonces, si quieren inclusive que su trabajo como profesores se vuelva más fácil dentro del aula, tienen que invertir tiempo en herramientas pedagógicas, educativas, ¿verdad? Didácticas y todo, para tenerlas en su cabeza y en sus capacidades para poder facilitar lo que hacen después en la clase. Claro. Y el montón de beneficios que van a tener a través de eso, vale la pena la inversión de tiempo y la capacitación y la mejora en conocimientos. Excelente. Entonces, por ahí, digamos, eso es lo que les podría decir. Nada que agregar, Nelson, nada que agregar. Muchísimas gracias por el espacio, por este entusiasmo también que transmitís cuando contás, y definitivamente poner en práctica todas estas recomendaciones. Gracias, Nelson, muy enriquecedor el espacio con vos. Espero que hayas disfrutado y seguir trabajando en educación. No, hombre, con todo gusto, y espero que lo que hayamos conversado les sea de utilidad. Gracias. Hasta luego, Nelson. Pura vida. Chao. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.